Buenas tardes, vamos a ir empezando. Espero que se oiga correctamente para las personas que están online. Gracias, Paula. Bien, vamos ya con la última de las sesiones de este seminario dedicado pues, a la protección del agua en el contexto de la Unión Europea, pero muy enfocado hacia la cooperación internacional. Por tanto, no es solo Unión Europea. Para esta última sesión, un poco a modo de cierre, tenemos a dos ponentes que de alguna manera van a tratar aspectos que no hemos tocado todavía. Tal vez más desde el punto de vista más geopolítico también, o más digamos, de lo que sería la hidropolítica, y otro aspecto que tampoco hemos tocado todavía, si bien sí que hemos hecho mención, pues algunos acuerdos que se llevan a cabo en el contexto de Naciones Unidas, como es el papel de la que sería la organización garante de la paz y la seguridad internacional, que es la Organización de Naciones Unidas. Y para ello pues tenemos la suerte también hoy de contar con dos ponentes excelentes, dos ponentes remarcables, para que nos ilustren sobre estas cuestiones. La primera de ellas es la profesora Mar o María del Mar. Le da lo mismo. Pues Mar Hidalgo. Ella es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es química, no es jurista, pero lleva, además de toda una experiencia consigo muy vinculada, ¿no? con las actividades científicas del Ministerio de Defensa en materia de uso de armas masivas o en temas de vigilancia radioactiva, de pronto yo leía el currículum y pensaba, uy, sí, qué cosas, ¿no? Pero además de ello también pues, ha estado trabajando muchísimo y tiene muchas publicaciones sobre temas muy vinculados a lo que es la geoestrategia en materia de aguas. Y una de estas áreas de interés ha sido la que hace referencia a un aspecto, yo creo que aunque a lo mejor no está siempre digamos, como los temas tops, pero yo creo que es realmente muy importante, sobre todo desde esta vertiente geoestratégica y más ahora, ¿no? Por las presiones que seguramente sufre pues, con el cambio climático, con la pandemia, etcétera, como es el nexo entre agua, energía y alimentación. La segunda presentación correrá a cargo de la profesora Laura Huici, tal vez algunos de ustedes pues la conozcan. Ella es profesora de Derecho Internacional en esta facultad, profesora titular de Derecho Internacional en esta facultad. Es también la codirectora y la jefa de estudios del Máster de Estudios Internacionales que se imparte en esta facultad, que también está muy orientado, ¿no? a tratar temas desde una perspectiva muy interdisciplinar. Y también entre sus diversas áreas de trabajo, pues que van desde el papel de los entes subestatales en el marco de las relaciones exteriores, que de hecho es con lo que empezó, ¿no? su carrera como investigadora, hasta temas de mercado interior y también a temas relacionados con la aplicación de las normas internacionales, sobre todo en el campo del medio ambiente, derechos humanos, etcétera. Pues entre otras cosas también, en este contexto también ella ha estado trabajando en diversas ocasiones temas relacionados con el derecho al agua y con el papel de Naciones Unidas en el contexto de la cooperación en materia de recursos hídricos y, entre otras cosas, es codirectora de una publicación que salió antes de la pandemia, sé que era antes de la pandemia, muy poco, debía ser el 2019, el 2018, justamente sobre los cursos de agua internacionales que codirigía con la doctora Ana Gadilla. Por tanto, ya sin más preámbulo, agradecerles a ambas pues, que hayan aceptado, ¿no? participar en nuestro seminario, que estén hoy aquí con nosotros, y el esquema que seguiremos, ¿no? será el mismo. Harán ellas primero la presentación y luego abriremos el turno de debate. Pues sin más, invitar a Hidalgo, entonces
Esto lo pondremos aquí, yo creo que, perdón, simplemente este es el tema que tengo que ir admitiendo. Vale, vamos a compartir la pantalla, ¿no? Si les parece, con la presentación. Si sé hacerlo. Cerrar. Y vamos a compartir la pantalla. Que es esta y... Vale, ¿se ve bien la pantalla ahora para las personas que están fuera? Gracias, Paul. Sí, pues... Bueno, pues, ¿se oye bien? Se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar quisiera dar las gracias a... Ahí también está. Es el problema que no sabe nunca dónde mirar. Yo miraría directamente hacia allí y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a profesora Campins por haberme invitado a participar en estas jornadas y para abordar un tema muy importante y cada vez de mayor relevancia en el desarrollo sostenible, como es la gestión del nexo entre el agua, los alimentos y la energía. Para abordar la presentación, pues vamos a voy a intentar desarrollar los siguientes puntos. Primero, un concepto de lo que es el desarrollo sostenible, una descripción de lo que es el nexo, que es un concepto teórico, pero que debe de virar hacia un contenido práctico. ¿Qué factores de presión existen sobre este nexo? Que muchos ya los podemos intuir, ¿no? La globalización, aumento de la población, cambio climático. Y luego abordaremos de forma específica, pero tampoco sin profundizar mucho, cada uno de estos nexos, para que veamos la interrelación y cómo sectores que se han gestionado de forma separada, a partir de ahora y en búsqueda del desarrollo sostenible por el que están apostando todas las potencias, incluida la Unión Europea, con su Pacto Verde y sobre todo después de haber pasado la pandemia, pues bueno, cómo estos sectores se van a tener que de alguna manera gestionar con coherencia, buscando esa integración que tanto apoya la Unión Europea en el establecimiento de sus nuevas políticas. Y luego, para finalizar, pues haremos una reflexión final que sirva de punto de partida para el debate que vamos a tener con posterioridad. Lo primero, para introducir el concepto de desarrollo sostenible, me gustaría indicar que el Ministerio de Defensa sí que nos importa el tema del desarrollo sostenible y la gestión de los recursos y la degradación ambiental. Decía en 1986 Norman Meyers, que era un ambientalista, es un ambientalista británico, que la seguridad nacional no solo se refiere a la lucha de las Fuerzas Armadas y al armamento, se refiere también al agua, a las cosechas, a los bosques, a los recursos genéticos, al clima y otros factores que raramente figuran en las mentes de expertos militares y los líderes políticos. Bueno, pues después de haber pasado una crisis como la del 2008, después de ver que el mundo es globalizado, después de ver que el mundo está sometiendo a una serie de presiones sobre los recursos naturales, entre ellos quizás el más importante es el agua, pues claro que nos afecta la seguridad. Igual que el cambio climático ha dejado de ser un problema medioambiental para ser un problema económico por la descarbonización de las economías, pues también es un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque la degradación ambiental, el cambio climático, la escasez de los recursos, la forma insostenible de utilizar esos recursos puede provocar situaciones de inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica, y de tal manera que las personas se pueden ver privadas de sus medios de subsistencia y eso al final agrava tensiones étnicas, conflictos por los recursos, aumento del yihadismo, porque la gente cuando pierde sus medios de vida, pues bueno, son una víctima que es aprovechada por los grupos terroristas para acoger adeptos y darles una forma de vida, ¿vale? Es decir, los temas medioambientales preocupan desde el punto de seguridad mucho. Y desde hace unos años, finales del siglo XX, se empezaban a cuestionar, entrando ya en el tema del desarrollo sostenible, a nivel internacional se empezaba a cuestionar, hasta teniendo en cuenta las previsiones de desarrollo, previsiones demográficas, hasta qué punto podía desarrollar el ser humano su actividad sin poner en peligro su propia existencia. ¿Estamos en una zona de riesgo?, se preguntaban. ¿Estamos ya en una nueva era, la antropoceno? Es decir, ¿ya estamos en una nueva era en la que el ser humano ha cambiado e incide tanto en el medio ambiente que ya no hay vuelta atrás?
Bueno, pues el desarrollo sostenible, el concepto, la primera vez que se acuñó fue en 1967 en el informe Brundtland, que se titulaba Nuestro futuro común. Posteriormente, en 1992, en la primera cumbre de la Tierra, ahí se formularon 27 principios básicos sobre el desarrollo sostenible, la dignidad humana, el medio ambiente natural y las obligaciones de los Estados en materia de preservación de los derechos ambientales de los seres humanos. Es decir, cobraba fuerza en la comunidad internacional la necesidad de abordar de alguna manera que el uso de los recursos que se estaba ejerciendo, teniendo en cuenta las tendencias a futuro, no iba a ser sostenible. Esto quizás tenía una componente medioambiental y por eso quizás no calaba en las agendas políticas ni se hacía ningún compromiso por parte de los estados para llevarlo a cabo. Parecía más bien una cuestión de ecología, o de ecologistas, o de ambientalistas, o de verdes. El desarrollo sostenible es importante para la sociedad, para la economía y para el desarrollo de la humanidad. Y consiste en 3 pilares: el pilar social, el pilar económico y el pilar medioambiental. Y estos 3 pilares tienen que coexistir, de tal manera que el crecimiento económico tiene que tener su repercusión en la sociedad. No sirve de nada que un país sea rico en recursos minerales, por ejemplo, si de la explotación de esos recursos no revierten en la población, como ocurre en bastantes países africanos. Por otro lado, el crecimiento económico tiene que ser viable con el entorno medioambiental, en los 2 sentidos. O sea, no podemos degradar el medio ambiente ni tampoco apostar tanto por el medio ambiente que eleve, dijéramos, los costes a nivel económico y que no nos lo podamos permitir. Y por otro lado, pues el impacto social sobre el medio ambiente, pues de contaminación, de uso de los recursos, bueno, pues debe de ser vivible. Y alcanzar este equilibrio en el centro, podríamos situar el desarrollo sostenible. Y decíamos que hasta el 2015 el tema del desarrollo sostenible era, pues, más que nada ambiental, y no había ninguna implicación política de apostar por ese desarrollo. Hasta que en el 2015, sobre todo el final del 2015, para mí fue un año clave. Se aprobaron un montón de cosas y todas, como dijeron, como si hubiera dicho la comunidad internacional, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora, señores, el camino es este, con un horizonte 2030, con un horizonte 2050. A finales del 2015 se aprobó el Acuerdo de París, importantísimo, ya expiraba el Acuerdo de Kioto, el Protocolo de Kioto, había que renovarlo. Se aprobó el Acuerdo de París con unas contribuciones de los países, pues no vinculantes, pero bueno, se marcaba el camino hacia la descarbonización, una serie de compromisos que se irían actualizando a lo largo de los años. También en diciembre del 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso la resolución 70-169 que presentó España y que diferenciaba por primera vez los derechos al agua y al saneamiento. Es decir, el saneamiento también fue considerado como un derecho humano. Previamente, unos años atrás, en el 2010, fue el agua la que tuvo que ser considerada como derecho humano. Algo que cuando se redactó la Carta de Naciones Unidas parecía implícito y explícito, no hacía falta decir que el ser humano tiene derecho humano al agua. Bueno, pues aquí sí, y no solo al agua, sino al saneamiento. También se aprobó la adenda al Protocolo de Montreal, que bueno, regula una serie de gases que estaban a caballo entre los gases de efecto invernadero y los gases que afectan a la capa de ozono. Bueno, pues al final se consiguió incluirlos en una adenda. Y lo que es más importante, se aprobó la Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que hoy yo creo que prácticamente nadie desconoce. Es cierto que hace unos años, cuando hablábamos de esta agenda, nadie la conocía. Bueno, pues ahora todo el mundo la conoce. ¿Y por qué marcó un hito? Bueno, porque marcaba ese compromiso en la agenda internacional de los países para apostar por el desarrollo sostenible. Marcaba una serie de objetivos, marca una serie de metas. Y los países están obligados a cumplirlos. Es decir, se trata de un enfoque también holístico, multidisciplinar, multisectorial, para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Es decir, ya está el objetivo
trazado. Tenemos que ir hacia la sostenibilidad, porque si no, desde luego, podemos tener un problema y no solo local, sino a nivel global. Vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa en cualquier parte del mundo nos va a afectar a nosotros. Y en este contexto del desarrollo sostenible, el vínculo entre el agua, la energía y los alimentos es el pilar básico, que se está poniendo cada vez de mayor relevancia. Son 3 sectores que son básicos para cualquier otro tipo de desarrollo. Y si miramos los objetivos de desarrollo sostenible, miramos los océanos, acción por el clima, igualdad, educación, todos están influenciados por este triángulo y por este nexo. Es un nexo que por el devenir de la evolución vamos a tener una demanda de agua, un incremento del 40%. Una demanda de energía de un 50% y una demanda de alimentos superior al 35%. Las relaciones, que luego veremos más en detalle, pues están claras. Necesitamos agua para producir alimentos. La agricultura, en los alimentos procesados y a su vez el agua contamina, al producir alimentos contamina. Y la contaminación es un problema que también requiere energía para volver a poner otra vez esas aguas depuradas de vuelta a la circulación. La demanda de la energía también está relacionada con los alimentos. Tenemos el caso de los biocombustibles. Y por otro lado, los precios son muy elásticos al aumento del precio de la energía, con lo cual es una relación que tiene muchísimo que ver, sobre todo en los países desarrollados y no desarrollados y en los países importadores de alimentos. Cualquier aumento de precio en la energía va a suponer un precio en el aumento de alimentos y eso va a provocar que pueda haber situaciones de escasez y podemos traer, por ejemplo, aquí a colación las revueltas de Siria, que empezaron por una subida de precios, la gente empezó a protestar, una retirada a los combustibles fósiles y ya sabemos todos cómo terminó el conflicto, desgraciadamente. Y por otro lado, otra relación también importante es la de la demanda de la energía, del agua y a la energía. El agua, la distribución, la extracción necesitan energía. Se está poniendo como fuente alternativa a la desalinización. Bueno, la desalinización es muy costosa energéticamente. Y por otro lado, el agua es fundamental para los procesos energéticos, para la extracción de combustibles fósiles, para el procesado y también es una energía, el agua, la energía hidráulica, es una apuesta de los países también por avanzar esa descarbonización hacia las energías limpias. Por si fuera poco, si este núcleo ya no estuviera suficientemente tensionado, tenemos además unos factores externos que añaden todavía más presión. Tenemos un cambio climático del que ya nadie duda y que estamos viendo las consecuencias. Tenemos un incremento de la población a nivel global, no todo de forma homogénea, pero sí que nos influye. Tenemos un incremento de la urbanización, que va a ser muy importante también en temas de cómo se va a distribuir ese agua para llevar el saneamiento y el agua hacia esas megaciudades, que muchas de las cuales la mayoría, ese crecimiento se está produciendo en base a suburbios. Y luego tenemos otra fuente de presión importantísima, como es la demanda de la clase media alta, principalmente de China. Y estos factores de presión, yo he añadido los avances tecnológicos y luego veremos por qué. Es un término que que cuando se abordan, se tratan los temas de presión sobre estos núcleos o sobre el desarrollo sostenible, no se suele nombrar o de momento no se ha hecho, pero a mí me parece muy importante y luego veremos por qué. Llegados a este punto, podemos decir que el nexo entre el agua, los alimentos y la energía es un concepto, no hay algo práctico, es un concepto. ¿Pero qué nos sirve? Pues para comprender y analizar las interacciones entre el medio ambiente y las actividades humanas, de tal manera que se puedan avanzar
hacia sistemas de una gestión más coherente y más coordinada con los recursos naturales. Por lo tanto, también es un enfoque sistémico y que lo que busca, pues lo que decíamos, políticas más coherentes, no apostar por una desalinización sin tener en cuenta el coste energético que me va a suponer, no apostar por una energía, por una agricultura muy demandante de recursos hídricos cuando yo no voy a poder tener esos recursos hídricos. Y por otro lado también no infrautilizar o desaprovechar recursos hídricos cuando sabes que tienes una población que tiene derecho al agua, derecho humano al agua. Es decir, son factores que inciden y mucho en el desarrollo de las poblaciones. La Unión Europea, en el Pacto Verde, ha apostado hacia el avance, hacia una economía verde y digital para salir sobre todo de la crisis económica provocada por la COVID-19. Es un camino que avanza hacia la neutralidad del carbono, avanza hacia la economía circular, avanza hacia evitar la pérdida de biodiversidad. Es decir, un camino trazado hacia el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los recursos, no solo de la Unión Europea, sino de cómo se gestionan también a nivel mundial. En el 2018, la Comisión Europea elaboró un documento que trataba específicamente del nexo, ¿no? Del nexo agua, energía y alimentos, en el que proponía una estrategia a seguir, es decir, ver una evidencia, qué es lo que pasa, cuál es el estado actual, un asesoramiento sobre el nexo, es decir, cómo influyen estos tres elementos y luego, al final, después de ese estudio, desarrollar unas políticas. Y ahí es donde viene el contenido práctico. Previamente se ha tenido que hacer ese estudio de cómo influyen los factores entre sí. Porque el objetivo final es establecer esto, llevarlo a la práctica mediante pues investigación, mediante subvenciones a proyectos, es decir, al final que no deje de ser un concepto, sino que ese concepto pase a una realidad. Y yendo de los factores de presión al núcleo, empezaremos por el aumento de la población que hemos dicho que iba a aumentar. Pues efectivamente en el 2050 el mundo pues tendrá aproximadamente 10.000 millones de personas, de las cuales África pues va a ser el continente que más va a crecer, seguido de Asia. Europa, sin embargo, pues vamos a retroceder. Y ese crecimiento en África y ese crecimiento en Asia es muy importante porque es divergente. Por un lado tenemos el crecimiento en África, en el que tenemos países como Nigeria, que están de media de hijos de 7 hijos por persona o mujer, con lo cual en unas zonas que encima son vulnerables al cambio climático, unas zonas en las que se explotan los recursos de forma insostenible, con lo cual va a haber una serie de estrés por parte en la población que desde luego puede suponer un potencial conflicto como lo está haciendo ya en la zona del Sahel con el yihadismo. Y sin embargo, por otro lado tenemos Asia, tenemos a China, que ya está creciendo. O sea, ya no es un país en desarrollo, sino ya es un gigante ya creciendo porque seguirá creciendo, pero ya es una potencia desarrollada. Y en el que la población de clase media, pero no de clase media como la entendemos aquí, sino de clase media alta, va a ser un 54% de la población. Y eso significa que van a necesitar unos recursos que están adoptando unos modos de vida occidentalizados y que tienen unos altos estándares de bienestar y que por lo tanto van a requerir muchos recursos, muchísimos, desde lo que a nivel personal, ¿no? Que luego veremos cómo todos estos recursos de moda, por ejemplo, consumen grandísimas cantidades de agua. Desde el punto de vista de la alimentación, están cambiando sus hábitos alimenticios o también están apostando por la descarbonización. Y claro, el vehículo eléctrico, pues bueno, también, aunque no es objeto de esta sesión, pues también las baterías, pues se espera que en el 2050 haya un aumento de litio del 90%. Entonces,
China, la clase media de China influye mucho a nivel global. Y podemos ver noticias en los medios, cada vez que veamos de noticias pues de cómo está China, en su estrategia a nivel global, a nivel comercial, a nivel geopolítico, siempre se está desarrollando para buscar recursos. Su ruta de la seda consiste pues, bueno, en establecer relaciones comerciales, en buscar recursos a bastantes kilómetros de sus fronteras, con el objeto de poder pues, dar esos recursos necesarios para esa alta clase social, clase media china. Y por lo tanto, bueno, pues el sector, desde luego, de la alimentación va a sufrir unos cambios importantes que vamos a ver, que vamos a sentir, y lo estamos viendo ya todos, ¿no? Otro de los factores que veíamos de presión era el cambio climático. Y efectivamente los fenómenos meteorológicos adversos pues, provocan daños en la agricultura y en la ganadería y en la actividad forestal. Y se ha establecido por los científicos que un aumento de 1 grado en determinadas zonas del planeta pues, puede suponer unas pérdidas de cosechas entre un 10 y un 30%. Si en África casi un 60 y un 100% viven de la agricultura, pues lógicamente en estima que esas zonas son más vulnerables al cambio climático, pues el aumento de la temperatura pues puede tener desde luego consecuencias catastróficas. Si también vemos el número de efectos físicos del cambio climático como inundaciones, huracanes, sequías, va aumentando y el número de países también está afectando. Es decir, es una curva creciente. A medida que, aunque dejáramos de emitir ahora emisiones de gases de efecto invernadero, ya el sistema tiene una inercia en el que ya se están viendo que se están produciendo con una tendencia ascendente todos este tipo de fenómenos meteorológicos adversos. Y para los que ningún país está inmune, dijéramoslo así, porque en España también sufrimos sequías, en España sufrimos inundaciones, en España también sufrimos fenómenos meteorológicos adversos, sino que nos lo digan a los de Madrid con el dichoso Filomena del mes de enero. Es decir, cualquier país del mundo los está sufriendo, de una manera o de otra, pero los está sufriendo. El mayor daño, prácticamente, a la agricultura son las sequías, y precisamente por eso las zonas del norte de África y del África subsahariana son también las más afectadas. Y esto también lo tenemos que combinar con un aspecto relacionado con el cambio climático, porque muchas veces cuando se habla de los fenómenos meteorológicos adversos, también nos olvidamos que el hecho de ir a apostar por una economía descarbonizada también engloba unos riesgos geopolíticos. Es decir, si en el Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático de España dice que en el 2050 el 100% de la electricidad producida tendrá que ser con fuentes renovables, bueno, pues para conseguir ese objetivo, bueno, pues va a haber que establecer una serie de relaciones comerciales. Vamos a ver a qué precio tenemos que pagar esas energías renovables, a ver a qué velocidad avanza la investigación. Es decir, el apostar por la descarbonización también tiene sus riesgos, pero es el camino elegido, es el camino escogido porque se ha decidido que es la vía para el desarrollo sostenible. Y también, pues eso nos va a crear unos cambios en el consumo alimenticio. El cambio climático, pues bueno, ahora el sector ganadero es el que está en tela de juicio por las emisiones de metano, y bueno, ya la Unión Europea está señalando que es un sector que se va a tener que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual es un sistema, una propuesta que, bueno, que también tendremos que asumir, ¿no? Avanzar por el desarrollo sostenible implica apostar por unas cosas y quizás renunciar a otras, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos están diciendo. Desde luego, para mí, desde mi punto de vista y a título personal, yo creo que el sector de la alimentación va a sufrir un cambio radical para poder hacer frente a todo el consumo de recursos que requiere. Otro de los factores que habíamos visto de la presión, que ejercen presión sobre el nexo, es la urbanización. Bueno, pues ahí pongo una entrada a Pekín de una serie
para que nos hagamos una idea del volumen del que estamos viendo, de contaminación, de gasto de recursos y demás, ¿no? Por otro lado, en otras ciudades como la India, esas ciudades van a crecer, pues como lo vemos en la fotografía, con suburbios, en donde el agua, el garantizar, yo es que insisto mucho en garantizar el derecho al agua de la gente, bueno, pues va a ser todo un reto, porque cómo llevar ese agua allí, cómo se hará la distribución, se necesita energía, ¿de dónde se sacará esa energía? Entonces, pues bueno, por ejemplo, en India solo un 71% de las viviendas urbanas tiene acceso al agua potable y una de cada 5 viviendas no tiene baño propio, es decir, gente que defeca al aire libre. Y en África todavía la revolución va a ser todavía mayor, porque casi la mitad de los africanos vivirá en una urbanización, en una ciudad en el 2030. Entonces, bueno, pues va a ser una revolución impresionante. Dicen que es de las revoluciones más innovadoras y más rompedoras que se va a producir en los próximos años. El tema de la urbanización, de cómo hacer esas ciudades seguras, resilientes, sostenibles, adecuadas con los retos que nos supone el cambio climático, porque ese crecimiento de las ciudades también va a venir por esas migraciones internas como consecuencia del cambio climático. Las sequías delimitan los medios de subsistencia y esa gente tiene que migrar. Y la primera etapa de migración, el patrón de las migraciones es primero a la ciudad y luego de ahí ya podemos ir a otro país. Pero el primer paso es del campo a la ciudad. También, pues la sequía, lo que hemos hablado anteriormente, que en el 2025 pues alrededor de 1.800 millones de personas vivirán en regiones en situaciones de escasez absoluta. Y en 2050, pues 3.500 vivirán en situaciones de estrés hídrico. Y aquí entro ya en el tema que decía antes de considerar los riesgos tecnológicos. Bueno, pues es verdad, los riesgos tecnológicos consumen muchísima energía. Es un factor que indudablemente no teníamos a principios de siglo, a finales del siglo pasado, y sin embargo ahora sí que lo tenemos. Y hay estudios que, por ejemplo, lo he traído aquí, que si el Bitcoin fuera un país, pues ocuparía el número 30 del mundo, de los 197 países que somos, en consumo de energía. Y esto no hace nada más que aumentar. La tecnología puede duplicar en 2030 su peso dentro del consumo energético, hasta suponer un 20% del total. Es decir, vamos a tener que alimentar a más gente, vamos a tener medios de escasez de agua, vamos a tener población de clase media alta a vida de consumidores de recursos. Y además, toda la tecnología nos está causando también un aumento de energía. Los centros de datos consumen alrededor del 2% de la energía del mundo y podrá aumentar hasta un 8%. Y si bien, por ejemplo, empresas como Amazon y Google dicen que van a hacer de momento van a utilizar su energía a porvenir de fuentes renovables, el caso es que a fecha de hoy solo el 12 y el 4% pues, provienen de energías renovables. También pues, va a indicar que, por ejemplo, subir una foto a Instagram es como tener 4 bombillas encendidas durante una hora. El hecho de subir una foto a Instagram, si eso lo multiplicamos por el número de correos, por el número de tweets, por el número de pues nos podemos hacer una idea de la cantidad de energía que lleva asociada el tema de la digitalización, que no es cuestión de desapercibida. Y afrontando ya el nexo del agua y alimentos ya rápidamente, simplemente, no sé si lo habrán visto a lo largo del seminario, pero es la importancia del agua. Es decir, si el agua de la tierra es un 100%, bueno, pues un 97,5 es agua salada. 1,97 es hielo que no se puede utilizar todavía. Agua profunda un 0,5 y el agua superficial un 0,025. Es decir, esto, visto desde el punto de vista gráfico, pues de un cubo de agua, pues solo una cucharilla de café de las pequeñicas sería el agua potable. Y eso nos da una idea de lo importante que es la gestión de los recursos hídricos y la utilización adecuada del agua. Cada zona del planeta, pues bueno, lo utiliza para industrial, agrícola y doméstico, o en términos generales, pues bueno, el mayor porcentaje prácticamente siempre es el agrícola, y por lo tanto ahí también es donde más se pueden hacer medidas para rebajar ese uso del agua. Es decir, aquí hablamos de problemas,
pero también hablamos de soluciones y de nuevas, y de innovación y de investigación y de soluciones. El agua asociada a una barra de pan es de 40 litros y a una hamburguesa 2.400 litros de agua. Esto lleva al agua virtual, que es el agua asociada, que lleva un alimento, una prenda. Un vaquero son 10.000 litros de agua asociados. Entonces, pues bueno, lo que hay al final en torno a este comercio mundial, en todas estas relaciones comerciales, es un importante comercio del agua virtual. Es decir, si un país importa una tonelada de arroz, en lugar de producirlo por sí mismo, el país importador ahorra alrededor de 2.200 metros cúbicos de agua, de la cantidad que necesita para producirlo. Si el país importador tiene mucha agua, pues no pasa nada, pero si tiene poco agua, pues realmente está ahorrando recursos hídricos. Lo que decíamos antes, cifras que he sacado de la FAO, pues habrá que aumentar 940 millones de toneladas los cereales, 103 millones de toneladas, o sea, las 940 de oleaginosas, 33 millones de toneladas los cereales y 196 millones de toneladas la carne. Por eso también, pues bueno, poco a poco cobra mayor fuerza el tema de cómo alimentarnos, de cómo conseguir esas proteínas, ¿no? Y entonces, pues bueno, la FAO cada vez nos anima más a coger insectos, pero es verdad que a nosotros todavía nos puede parecer raro porque nos lo imaginamos como la foto de la izquierda, pero en realidad ya hay muchos países, y aquí también en España, pues ya se comercializan pasta hecha con pasta de insectos. Probablemente pues esta ya está rica. Yo no la he probado, pero vamos. Y por lo decir, pues bueno, otra fuente, es decir, para aliviar ese nexo, esa tensión, bueno, pues el sector alimentario pues se va a tener que reinventar. Y bueno, tenemos el tema de la carne sintética, en el que bueno, Israel ya ha conseguido hacer la primera fábrica de carne, a través de células madre y demás, pues bueno, carne que está hecha en un laboratorio. Los británicos también la tienen, al principio es granulosa, pero bueno, todo será cuestión de tiempo que investiguen, que sea un filete con la textura probablemente igual que la que tenemos ahora. Pero todo eso, ¿para qué? Para ahorrar recursos de agua y de alimentación. Es decir, va a ser mucho más barato hacer esto con que sean alimentos ricos, nutricionalmente ricos, sin haber gastado ni el agua que requiere un ganado, ni el agua que requieren los pastos. Y directamente vamos a ir a la fabricación de las proteínas de alimentos muy ricos nutricionalmente. Y el sector de la acuicultura, pues hay muchos países de África que también dependen de la pesca, como se está haciendo un uso insostenible de los recursos hídricos, por ejemplo en el Chad, bueno, la gente se está quedando ya sin medio de subsistencia, con lo cual, pues bueno, la acuicultura pues también ofrece una forma de conseguir que esa población pues esté alimentada y no lleven a situaciones de inseguridad alimentaria que lo único que van a provocar son conflictos, sobre todo cuando ya hay unas tensiones étnicas subyacentes, ¿no? La región del lago Chad, ya voy un poquito rápido porque veo que me estoy pasando, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? La región del lago Chad pues es una fuente, la verdad es que bastante de presión. Y por otro lado, el sector alimentario contamina mucho el agua y es de especial preocupación en la Unión Europea, porque el 38% de las masas de agua están bajo presión de la contaminación agrícola. Contaminación sobre todo de los pesticidas, de ese uso intensivo que se hace de la agricultura basado en el empleo de pesticidas. Bueno, pues está provocando contaminación del agua que a su vez va a requerir más energía para poder devolver al agua al estado lo mayor, de la mayor calidad posible como del agua original, ¿no? Con lo cual también es un consumo de energía. Y en cuanto al agua y energía, pues necesitamos agua para la captación de recursos energéticos, combustibles fósiles, como materia prima en la energía hidroeléctrica, como un componente del proceso en las centrales térmicas o como el agua en el sistema de refrigeración de las centrales nucleares. Y por otro lado, el agua necesita electricidad, casi un 40% para la extracción de agua, luego 25% para el tratamiento de aguas residuales y el 20% por la distribución, porque se distribuye a través de tuberías que van a presión, no van a tuberías a cielo abierto, con lo cual todo eso implica consumo de energía. Si añadimos el aumento de la población, pues este nexo, lógicamente, llega un momento en que si no se hace de forma adecuada, de forma sostenible, pues a ver, se romperá.
Entonces, bueno, pues cada vez habrá que llevar el agua a mayor distancia, habrá que utilizar más energía para quitar la contaminación. Los sistemas de riego más eficientes para ahorrar agua, a su vez, son más consumidores de energía, y la desalinización pues también es muy demandante de energía y todo el mundo está apostando por ella. ¿El futuro cuál puede ser? Bueno, pues apostar por las energías renovables como fuente de energía de las plantas desalinizadoras. Y aquí hay todo un montón de proyectos, porque es verdad que es la gran apuesta, por ejemplo, de Marruecos. Marruecos tiene mucho sol, tiene una gran capacidad de desalinización, y entonces, pues bueno, está apostando por las plantas desalinizadoras con energía fotovoltaica. Y en España, pues probablemente también hagamos ese modelo, porque de las 800 plantas desalinizadoras, lógicamente, pues tendremos que aprovechar los recursos que ofrecen las energías renovables, que además también es verdad que están avanzando muchísimo en su investigación y cada vez van a ser más eficientes, y hasta que al final puedan desarrollar sistemas que permitan almacenar la energía. El desarrollo de la energía hidroeléctrica es brutal, y eso, bueno, pues no está exento de las problemáticas que pueden suponer las presas, como yo creo que se ha visto en alguna conferencia de este seminario, y por no decir los conflictos geopolíticos de la potencia hidrohegemónica, en este caso puesto China, que ejerce el control político sobre el sobre el Tíbet, del que nacen los 10 principales ríos de Asia. Con lo cual, si es la potencia hidrohegemónica y tiene el grifo de poder suministrar agua a los países con los que comparte cuenca, pues al final pues es una herramienta de poder muy importante la que tiene China. Y en cuanto a la energía y a los alimentos, pues el sector alimentario consume muchísima energía, toda la industria de procesados de alimentos, y también pues lo que habíamos dicho, ¿no? Que es muy, muy elástica al precio. Si sube la energía, suben los fertilizantes, suben los pesticidas, y eso repercute directamente en la subida del precio de los alimentos. Y por el otro lado, la panacea de los combustibles, que parece, bajo el epígrafe de bio, el prefijo de bio, parece que son todos buenos, y no. Hay estudios que ponen en cuestión el destinar el cambio de cultivos en determinadas regiones de África, ¿no? Porque eso puede llevar a que haya niños desnutridos y que podrían aumentar entre 3 millones y 1,7 millones tanto en África como Asia. Es decir, este cambio de cultivo y apostar por biocombustible puede poner en peligro y en riesgo de seguridad alimentaria determinadas poblaciones. Y ya para terminar, pues igual que se ha conseguido avanzar económicamente y crecer económicamente desvinculando las emisiones de CO2, porque se ha hecho muchísimo esfuerzo en investigación, en eficiencia. Yo creo que todos hemos apostado por la eficiencia. Bueno, pues de alguna manera el futuro de avanzar es ese camino: apostar por una economía circular, como dice la Unión Europea, el crecimiento económico que sobre todo prime el bienestar humano, poniendo el foco en el tema de la seguridad humana, es decir, a vivir con dignidad, sin conflictos y con recursos. Y entonces se trata de desvincular el uso de los recursos y disminuyendo también el impacto medioambiental. Ese es el camino a seguir, ese es el camino que nos va a afectar a todos, desde consumidores hasta nuestras ciudades, cómo las vamos a vivir, cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a alimentar. Cómo vamos a recircular, a envolvernos en la economía circular, porque eso es el futuro, ¿no? Al final el desarrollo sostenible solo lo podemos alcanzar si nos movemos en armonía con los recursos que tenemos, y sobre todo teniendo en cuenta también la relevancia del nexo entre el agua, la energía y los alimentos, ¿no? Que al final sí que es verdad que a nivel sectorial pues ya no son sectores estancos, sino que se están integrando completamente, ¿no? Ya no solo con ese concepto teórico, sino a nivel práctico, pues ya se están desarrollando muchísimos proyectos que ya abordan este tema. Bueno, pues por mi parte he terminado. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias.
Yo creo que han salido muchísimas cosas, muchos temas. No, bueno, Sí, es que la verdad es que sobre todo porque son cosas que nos afectan muchísimo en sí, nuestro sí, día a día. realmente sí. Y tenemos que entender el por qué, ¿no? Vivimos en una economía globalizada y ningún país puede ahora mismo actuar en solitario ni pensar que está solo en el mundo, sino forma parte de una economía globalizada. Sí, 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 realmente es así. Y nos afecta, finalmente. Bien, pues si les parece, pasamos ahora a la segunda presentación y luego abrimos ya el turno de debate. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla un momento. Vale, déjame un momento que ya. Hay algunas preguntas ya en el chat que ya recogeremos luego también, ¿de acuerdo? Pasamos pues ya a la segunda presentación, un poco es todos estos problemas que al final acaban implicando también un poco cómo se abordan desde la Organización de Naciones Unidas. Voy a intentar también compartir de nuevo la pantalla. La Jolie primero. Sí. Perdón, un momento. En el escritorio, ¿no? Un momento. Escape. Tanquem aquest y obrim aquest, ¿vale? Y ahora vuelvo aquí y ahora paso a compartir la pantalla. Es aquest, ¿no? Sí. Y posem aquí així, ¿no? Sí. Vale, espero que se vea bien. Muy bien. Vale, pues bueno, yo empiezo también por agradecerle a Mar que me haya invitado a participar en este seminario, que he tenido ocasión de participar en alguna otra ocasión, ¿no? Sí. Anteriormente, aparte de decir que de hecho mi introducción en los temas de aplicación del derecho internacional, en este caso del medio ambiente, pues fue de su mano, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya hace unos cuantos años y digamos que mi entrada en estos temas y tal, pues se debe en gran parte a Marc Campins, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, pues es el estar aquí. Bueno, pues a ver, yo voy a tratar algunas cuestiones que en el fondo, pues, digamos, complementan, ¿no? La intervención anterior desde una visión quizás pues, más jurídica, ¿no? Y de lo que ha hecho Naciones Unidas en relación fundamentalmente al acceso, al derecho de acceso al agua, ¿no? Y al acceso al agua y cómo ha jugado el agua como factor de cooperación dentro de la Organización de Naciones Unidas. Pero siempre me gusta empezar ese tipo de intervenciones con esta cita que me hizo mucha gracia de una conferencia que tuve la ocasión de oír al entonces director de la Biblioteca de Naciones Unidas en Ginebra, el señor Pisano, que decía, hizo aquella afirmación de que si el planeta Tierra tuviera voluntad, si fuera un sujeto, ¿no? Y se tuviera que contratar a alguien para asegurar una gestión sostenible, seguro que no contrataría a los seres humanos, ¿no? Y creo que la exposición anterior ha dejado claro que eso pues sigue siendo una realidad. Bien, entonces, el agua, se ha dicho, es un bien esencial para la vida y, por tanto, merece la protección, una protección que debe producirse por parte, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿no? Y ese es el motivo por el cual el derecho se preocupa por el agua y hemos llegado a un momento de reconocimiento del derecho al agua como derecho humano. Porque además estamos en una situación, también se ha mencionado, en la que no hay suficiente agua para todo el mundo o para todos los usos que se les quiera dar. Y por lo tanto, al final el agua se convierte en un factor que es un factor de conflicto, es un factor de tensión, ¿no? Ese acceso al agua genera un factor de tensión. Entonces, si
partimos de una noción de cooperación internacional, ¿no?, que podríamos definir como ese conjunto de acciones y herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes con criterios de solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés mutuo. Pues está claro que hay un interés mutuo en esta gestión sostenible del agua. Y hay unas metas comunes que podemos, que hay que alcanzar a este respecto, ¿no? Pero a la vez la escasez del recurso hace que haya siempre una relación continua de tensión, ¿no?, en el agua como elemento, como factor que igual puede potenciar la cooperación, que puede potenciar una situación de conflicto, una situación de tensión. La desigualdad, además, esto se produce una situación en la que es una escasez que además, y se ha comentado también antes, no es una escasez igual en todas partes, hay una desigualdad en esta distribución de los recursos hídricos de la superficie del globo, con lo cual hace que los intereses de los estados en relación a esta cuestión no sean siempre coincidentes. Y eso también incide en el papel del agua como factor de cooperación o de conflicto. Además, el agua está muy sometida a la gestión territorial que hacen los estados, la gestión que hacen los estados sobre su territorio, la soberanía que tienen los estados sobre su territorio para decidir dentro de este territorio, pues, qué prioridades van a identificar en los posibles usos del agua que tengan disponible. Estos son diferentes factores, por tanto, que van a incidir en cómo se produce, cómo juega el agua como factor de cooperación internacional. Entonces, yo voy a abordar en mi intervención cómo se ha aproximado Naciones Unidas a este problema de garantizar el acceso al agua. Y en ese sentido, Naciones Unidas se ha aproximado a este problema a partir de la evolución del concepto de desarrollo sostenible, al que me referiré en primer lugar, cómo se produce esa evolución en relación con el concepto de desarrollo sostenible. También, a partir de un determinado momento, se reconoce un derecho humano al agua y después al agua y al saneamiento, como también se ha mencionado, y eso va a generar unos cambios en la propia gestión institucionales dentro de Naciones Unidas, en la forma en que la organización se aproxima al tema del agua. Y finalmente también hay un posible cambio de paradigma que se produce a partir de la segunda mitad, ¿no?, de esta última década, en la que ya el agua se plantea si el agua ya pasa a ser objeto de debate o de tema, ¿no?, que entra dentro de las competencias directas del Consejo de Seguridad. No solamente como elemento a tener en cuenta dentro de los diferentes conflictos en los cuales el Consejo, ¿no?, pues, trata en sus reuniones, sino como tal, como factor de seguridad o de inseguridad internacional. Por lo tanto, que es un paso más en este sentido, ¿no? Estos son los diferentes temas que pretendo tratar a continuación. Bueno, si hablamos de la aproximación al agua desde la perspectiva del desarrollo sostenible, pues bueno, en la declaración, la Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo en 1972, se incluye, ¿no?, en el segundo principio, se dice que la cooperación internacional debe buscar que los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación según convenio.
Por lo tanto, la referencia al agua está desde el origen, ¿no? Este origen último del concepto de desarrollo que tiene al medio humano y al ser humano como centro, ¿no? En este origen de la idea de sostenibilidad. Realmente la acción de Naciones Unidas en relación a los problemas de abastecimiento de agua, la eclosión del tema en el orden del día de los trabajos de la organización se produce a finales de los años 70 y en concreto, ¿no? Se cita como un momento de cambio cualitativo es la adopción de este plan de acción de Mar del Plata en el año 1979, en el que, 1977, en el que se pide, la ONU pide a todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas que incluyan el tema del abastecimiento del agua y del alcantarillado en sus en su programa de trabajo, ¿no? Entonces, que todo el sistema de las Naciones Unidas incorpore ese tema como una prioridad en sus trabajos. Por lo tanto, así se internacionaliza la gestión del agua, ¿no? Que pasa de ser una cuestión puramente interna a ser un tema que debe ser objeto de la cooperación internacional. Cada organización del sistema desarrollará sus funciones teniendo en cuenta, dentro de su ámbito de competencias, teniendo en cuenta esas cuestiones. Entonces, así, por ejemplo, pues también en estos años encontramos que la UNESCO aprueba, por ejemplo, el programa ideológico, ¿no? Que tiene como objetivo promover la ciencia, la innovación y el desarrollo de las capacidades e instituciones humanas en hidrología, ¿no? A partir un poquito antes de 1975, como resultado de la década hidrológica internacional y como poco a poco, y este programa poco a poco se ha ido transformando en un programa transdisciplinar para aplicar la ciencia y la innovación en el manejo eficiente de los recursos hídricos y en su gobernanza. Bien, otro hito importante, se ha mencionado antes, es la cumbre de Río de 1992, ¿no? Posterior a este informe Brundtland de 1982, en el que ya se cristaliza el concepto de desarrollo sostenible. En la cumbre de Río del 92 se reitera la preocupación por garantizar el acceso al agua en vinculación, está ya claramente aquí, con la necesidad de garantizar la salud humana, ¿no? Y también se incluye, también aparece ya la cuestión del saneamiento. Se hace referencia en esta cumbre también a otros documentos, ¿no? Que en relación a la protección de determinados grupos vulnerables ya también hablaban de la necesidad, como las mujeres y los niños, ya habían hecho referencia a la necesidad de actuar contra la contaminación del agua y de garantizar el acceso al agua. El siguiente hito sería la Declaración del Milenio, en la que se incluyen los 8 objetivos de desarrollo para el nuevo milenio, en el cual no se incluye ninguno de estos 8 objetivos, hace referencia, digamos, en primer término al agua, porque se habla de, el primero sería erradicar la pobreza y el hambre, segundo, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Por tanto, en su enunciado ninguno hace referencia al agua, pero sí que es verdad, hay que decir que entre sus metas sí se hace una referencia explícita a la necesidad de garantizar el acceso al agua o de actuar para mejorar el acceso al agua, tanto en el objetivo 1, ¿no? El de reducir la pobreza, que incluye como una de sus metas reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de habitantes del planeta que carezcan de acceso al agua potable o que no puedan costear, ¿vale? Y también se incluye el objetivo, en el objetivo número 7, también se introduce una meta de reducir a la mitad para el 2015 la proporción de personas, en el objetivo 7, perdón, que es el que se refería a la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no?
se incluye una meta de que hay que reducir a la mitad para el 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. Y hay que decir que precisamente en la realización de estas metas es uno de los temas en los que los objetivos de desarrollo del milenio tuvieron más éxito. O sea, fueron una de las metas que sí se lograron, si bien el problema es que esta reducción cuantitativa no garantiza un acceso general al agua, porque globalmente, aunque se consiga el objetivo globalmente, eso no significa que sea un objetivo que se consiga de manera equilibrada en todos los lugares del mundo, ¿no? Porque es una reducción del 50%. Bien, nuevo hito en el avance, ¿no?, de este reconocimiento del acceso al agua como elemento del desarrollo sostenible lo encontramos en la cumbre de Johannesburgo en el año 2002, en el que también se hace referencia en el documento final a que nos felicitamos de que la cumbre haya centrado la atención en la universalidad de la dignidad humana y estamos resueltos a... Sí, estamos resueltos no solo mediante la adopción de decisiones sobre objetivos y calendarios, sino también de asociaciones de colaboración, a aumentar rápidamente el acceso a los servicios básicos como el suministro del agua potable, el saneamiento, la vivienda adecuada, la energía, etc. Por lo tanto, nuevamente, el acceso al agua como elemento fundamental del desarrollo sostenible. Y esta evolución, digamos que cristalizaría finalmente en la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, donde ya se incluye un objetivo específico, el objetivo número 6, que plantea el garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales ya se ha hecho referencia. Pero además, no solamente el objetivo 6 se plantea como directamente dirigido a garantizar esa disponibilidad de agua, sino que además el acceso al agua o las cuestiones relativas a el agua forman parte de metas, ¿no?, que se consideran esenciales para la consecución de otros de los 17 objetivos. De hecho, una de las características de los objetivos de desarrollo sostenible, se ha dicho, su carácter holístico y su interdependencia, ¿no? No se conciben los 17 objetivos como compartimentos estancos, sino que se entiende que todos ellos forman parte, ¿no?, de un elemento común. No se puede conseguir el desarrollo sostenible sin lograr avanzar en estos 17 objetivos. Todos ellos son interdependientes y complementarios. Y como digo, se hace referencia directa al agua en el objetivo 11, en el objetivo 12 también, ¿no?, en el objetivo 13, con medidas en ámbito de cambio climático también, es decir, en el objetivo 15, con los ecosistemas animales, es decir, que hay muchos objetivos en los que se hace referencia directa al tema del acceso al agua y de la necesidad de garantizar el acceso al agua como un elemento esencial para lograr ese objetivo de desarrollo sostenible. Bien, esta evolución en el marco del desarrollo sostenible se complementa con el reconocimiento del derecho humano al acceso al agua y al saneamiento. Y aquí también esto ha sido el resultado de una evolución, ¿no? Y fundamentalmente destaco, digamos, estos 4 elementos, teniendo en cuenta que no son los únicos, que había algún documento anterior y que luego se ha seguido avanzando también en configurar este derecho humano al agua y al saneamiento. Bien, en el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como saben, si no, pues lo comento, es el órgano que se crea, ¿no?, en este tratado internacional para interpretar los contenidos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y garantizar, interpretar
cómo deben interpretarse los términos del pacto y así facilitar su mejor aplicación por parte de los Estados partes y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados partes. Pues bien, en el año 2002 este comité aprueba una observación general número 15. Las observaciones generales del comité pues son los instrumentos que este órgano utiliza para aclarar cómo interpreta el comité los artículos del pacto, ¿no? ¿Qué sentido debe darse a los diferentes artículos del pacto? Pues en esta observación número 15 el comité dice que el derecho al agua está ya contenido en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿vale? Por lo tanto, en este debate sobre si existe o no existe, ¿no?, un derecho de los seres humanos a que se pueda exigir, porque la importancia de que se reconozca como un derecho humano es la posibilidad que tienen los seres humanos de exigir este derecho frente a los estados, ¿no? Y la obligación por tanto de los estados de garantizar el acceso al agua como derecho de sus ciudadanos. Pues bien, en esta observación, dice el comité, se reconoce que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. ¿Vale? Y esta es la base de que el comité considere que no se pueda negar que el derecho al agua ya viene garantizado por el propio Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dice, este derecho humano, el fundamento jurídico de este derecho humano está en que todos los seres humanos deben disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. ¿Por qué? Porque el agua es necesaria para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de enfermedades que se basan en no tener acceso al agua y para satisfacer las necesidades del consumo en los alimentos y en la higiene personal y doméstica. En este sentido, el comité considera que el fundamento jurídico de este derecho al agua está en el artículo 11 del pacto, el derecho a un nivel de vida adecuado, que se reconoce, ¿no?, el derecho a tener una alimentación, vestido y vivienda adecuados, incluiría el derecho al agua dentro de las categorías indispensables para el reconocimiento al derecho al nivel de vida adecuado. Además, también iría asociado, ¿no?, con la necesidad de garantizar el derecho al más alto nivel posible de salud que se encuentra reconocido en el artículo 12 del pacto. Y además el comité se refiere también a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su artículo 14 afirma que los estados deberán asegurarse del derecho de las mujeres a gozar de condiciones de vida adecuada, particularmente en las esferas de abastecimiento al agua. Por lo tanto, en este convenio ya se hace referencia explícita al derecho a abastecimiento de agua, y también la Convención de Derechos del Niño, donde también se hace referencia a la necesidad de garantizar que el niño tenga acceso a agua potable salubre. ¿Cuál es el contenido normativo según el comité DESC del derecho al agua? Pues el derecho a tener un acceso, o sea, a que se mantenga un suministro de agua necesario, suficiente, para poder acceder al agua potable, y el derecho a que este suministro de agua no sea objeto de injerencias por parte del Estado, que no se pueden sufrir cortes arbitrarios del suministro, ni se puede contaminar los recursos hídricos, ni permitir que se contamine. Y además debe garantizarse la igualdad de oportunidades en ese acceso al agua. El agua es un bien social y cultural y no solo un bien económico, nos dice el comité. El agua es un bien social y cultural y no solo un bien económico. Y por lo tanto, la forma de gestionarla debe garantizar la sostenibilidad, teniendo en cuenta los siguientes factores: la disponibilidad del agua, la calidad del agua y la accesibilidad
física y económica al agua, garantizando la no discriminación y el acceso a la información. Los Estados partes tienen la obligación de garantizar este derecho, la plena realización de este derecho, haciendo que los actores sociales, ¿no?, que intervienen en la gestión del agua a nivel interno cumplan, respeten con este contenido del derecho al agua. ¿Vale? Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de respetar este derecho y tienen también la obligación de protegerlo y de hacer cumplir el derecho dentro de su territorio. Bien. Es, por tanto, a partir de este momento del 2002, de esta interpretación que hace el comité de los artículos 11 y 12 y del derecho al agua ya entendido en el pacto, es un cambio fundamental porque ya supone un primer reconocimiento de que el acceso al agua forma parte de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Bien, esto va a tener como consecuencia también que el Consejo de Derechos Humanos, este órgano subsidiario de Naciones Unidas que se ocupa, ¿no?, de velar porque los Estados miembros cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, pues empieza a tratar el tema del derecho al agua y del derecho humano al agua y va a empezar a adoptar resoluciones, ¿no?, sobre esta cuestión, y en el año 2008 nombra a un relator especial sobre el derecho humano al agua, que tendrá la principal función de investigar, ¿no?, de velar porque los Estados miembros del Consejo, los Estados parte, perdón, los Estados miembros de Naciones Unidas, realmente cumplan con sus obligaciones, ¿no?, en relación al acceso al agua, ¿no? Por tanto, es un relator especial que va a elaborar informes periódicos estableciendo si los Estados miembros de Naciones Unidas cumplen o no con sus obligaciones en relación al acceso al agua. Va a desarrollar investigaciones temáticas, ¿no?, sobre este tema, puede establecer misiones sobre el terreno para ver qué está pasando en los diferentes Estados miembros, puede también fomentar el intercambio de buenas prácticas y también establecer colaboración con los profesionales del sector para promover el reconocimiento y protección de este derecho humano al agua. La figura del relator especial se ha ido renovando con los años y sencillamente pues mencionar que en el año 2020 se nombró precisamente a Pedro Arrojo Agudo, que es un español, precisamente de Zaragoza, y ciudad que además ha destacado bastante por el tema de los estudios, ¿no?, en materia de agua en nuestro país. Bien, todos estos avances van a permitir que en la Asamblea General, en julio del 2010, apruebe una primera resolución en la que se reconoce el derecho humano, el derecho al agua, como un derecho humano, ¿no? Se habla ya en esta resolución de 2010, derecho humano al agua y al saneamiento, en el cual se dice que, dice exactamente en el primer párrafo de la resolución, después de los considerandos y de los antecedentes, que la Asamblea General reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, ¿vale? Y pide a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales que aporten los recursos financieros y las capacidades y transferencias de tecnologías necesarios para poder garantizar este derecho humano al agua potable y al saneamiento en todos los Estados miembros. Bien. Resolución que se ha visto confirmada por otras resoluciones posteriores del Consejo de Derechos Humanos y se ha dicho también antes de la Asamblea General en 2015, donde se va completando el contenido de este derecho humano al agua.
Bien, esta evolución va a suponer un cambio en la forma en que la Organización de Naciones Unidas aborda la gestión de los temas de acceso al agua. Un cambio que es un cambio institucional, no solamente un cambio de las maneras de hacer, y no solamente es un cambio de la consideración del acceso al agua, no solo como elemento fundamental del desarrollo sostenible, sino también como un derecho humano que hay que proteger y garantizar, sino también un cambio en la manera en que se enfrenta el tema. Y en este sentido, cabe destacar que el agua ha sido uno de los primeros temas en los cuales Naciones Unidas, digamos, inicia una nueva manera de abordar los temas de su agenda, con la creación de órganos que son transversales, estructuras transversales. Tenemos ONU-CITER, como tenemos, por ejemplo, también ONU-SIDA, o como incluso el medio ambiente, ¿no? ONU Medio Ambiente, donde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha evolucionado hacia también una de estas estructuras. Entonces, ¿y qué es interesante de estas estructuras, esta nueva manera de hacer de Naciones Unidas en estos temas que se consideran de importancia fundamental y de carácter transversal? Pues lo importante es que incorporan un programa que ya venía estableciendo la Organización de Naciones Unidas dentro de todo el sistema, que es el programa de Delivering as One, que ahora no me sale el nombre en castellano, el nombre la puedo traducir, o sea, es el, digamos, sirviendo como uno, pero no es esa la traducción oficial al castellano, y no me acuerdo ahora de la expresión, pero bueno, en inglés es el Delivering as One, que lo que hacen es, a partir del Comité de Coordinación Administrativa del sistema, garantizar que en estos, ponen en marcha estas estructuras en las que participan todas las organizaciones del sistema, los programas, los órganos subsidiarios del sistema, que tengan competencias en materia de agua, en este caso, ¿no? Para que trabajen en común de manera coordinada y, por tanto, eso permita ser más eficiente en la consecución de los objetivos. Y además conviertan esos temas, ¿no?, en un tema digamos, relevante de la cooperación internacional. Se trata, nuevamente, de hacer asistencia técnica a los estados, promover los estudios, promover la cooperación internacional en esos temas, intercambios de buenas prácticas, asegurar que se invierten suficientes recursos financieros, es decir, es una manera de potenciar el tema en la agenda internacional. Entonces, pues, en ONU Agua participan tanto pues los propios organismos de Naciones Unidas como Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no?, para Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o otros diferentes órganos de la organización, y también participan la Organización Mundial de la Salud, o participan la Organización Mundial del Turismo, o participan diferentes organizaciones internacionales, la FAO, diferentes organizaciones y organismos del sistema que tienen interés especial para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Naciones Unidas para la Prestación de Servicios, y a través de esta estructura se integran, se coordinan y priman, ¿no?, los temas de agua en la agenda de estas organizaciones. Bueno, fundamentalmente, como digo, en esas labores de control, promoción, de reconocimiento del derecho y asistencia técnica para para que los estados puedan cumplir con sus obligaciones internacionales a este respecto. Ello también se va a manifestar en estos cambios, ¿no? Se va a manifestar en reconocimiento del agua, pues a partir de la declaración de un Día Mundial del Agua, ¿no?, que es el 22 de marzo, donde cada año, los días mundiales implican que cada año es el día que se identifica como el Día Mundial de ese tema, en este caso el 22 de marzo, el Día del Agua, pues cada año hay que hacer actividades a nivel del mundo, ¿no?, sobre agua. Entonces eso moviliza la agenda y
también aumenta la sensibilidad sobre el tema. También reconocimiento de varios años internacionales relacionados con temas de agua. El Año Internacional del Saneamiento en el 2008, el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013, más recientemente el Año del Retrete, o sea, hay varios años internacionales relacionados con estos temas. O el decenio dedicado al agua como fuente de vida, que fue del 2005 al 2015. O el decenio agua y desarrollo, que estamos actualmente del 2018 al 2028. ¿Vale? Por lo tanto, diferentes iniciativas para potenciar el tema del agua en el funcionamiento de la organización y en la agenda de la organización. Bueno, y con esto entro en la última parte, ¿no?, de mi intervención, en la que ya Naciones Unidas, o dentro de Naciones Unidas, se da un paso más y ya no solamente se plantea y se trabaja el tema del acceso al agua como un tema que forma parte del concepto de desarrollo sostenible o del reconocimiento de un derecho humano en el acceso al agua y al saneamiento, sino que se plantea el tema del acceso al agua como una cuestión de seguridad internacional, ¿no?, como un elemento que debe ser objeto de trabajo por parte del órgano que en Naciones Unidas se encarga de los temas de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales de manera preeminente, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en este sentido, el cambio cualitativo se produce en el año 2016, cuando a iniciativa de Senegal, que era miembro en aquel momento del Consejo de Seguridad, se incluye, ¿no?, se realiza un debate en el seno de este órgano sobre el agua y la paz y la seguridad internacional. Bien, el Grupo Mundial de Alto Nivel sobre Agua y Paz destacaba 4 dificultades principales para que el agua juegue un papel estabilizador de la cooperación internacional o para que el agua no sea considerada como un factor de conflicto. En primer lugar, los mecanismos de cooperación que existen en relación al acceso al agua son pocos, si los comparamos con el número de cuencas hidrográficas compartidas que existen en el mundo. Tienen pocos recursos, por tanto requerirían de un apoyo financiero internacional mucho más importante. Y además deberíamos incorporar códigos de buenas prácticas en la gestión transfronteriza del agua que los estados deberían adoptarlo y seguir sin que ello afecte al ejercicio de sus competencias soberanas. Finalmente, además, se consideraba que debería superarse el enfoque técnico y medioambiental de los temas del agua. Se ha mencionado antes, ¿no?, esta idea de que lo sostenible era un problema de los ecologistas, ¿no?, y que precisamente se debería abordar este tema desde una perspectiva más política y de seguridad. Y de ahí la importancia que el tema se incluya en la agenda del Consejo de Seguridad. La relación entre agua y seguridad, se dice en estos debates del Consejo, hay que situarla en el contexto de una sociedad internacional cada vez más globalizada e interdependiente, donde el agua se identifica como un recurso esencial para la vida, pero es un recurso de carácter limitado y por lo tanto este es un reto, ¿no?, las tensiones que se puedan generar en esta insuficiencia de acceso del agua para todos, es un reto que se debe afrontar de forma conjunta por la comunidad internacional. La cooperación internacional se impone, por tanto, como una necesidad a este respecto y las amenazas precisamente a la seguridad internacional, dicen los estados partidarios de que el Consejo introduzca este tema en su orden del día, en su agenda habitual de trabajo, es que cuando la cooperación no existe o es insuficiente, como para garantizar acceso al agua, esto genera conflictos, ¿no? Y por lo tanto es necesario tener en cuenta este elemento de riesgo para la seguridad. Pero no todos los estados eran partidarios de desarrollar este debate en el seno del Consejo de Seguridad. Muchos estados consideraban que no debíamos sacar el tema del agua de la agenda de la cooperación, porque
era, digamos, cambiar la naturaleza del agua, ¿no? Y que en realidad el agua debía seguir siendo como un factor de cooperación internacional y no como un factor de conflicto. Y que por lo tanto que el Consejo de Seguridad entrara a tratar el agua como el factor de estabilización de la paz y seguridad internacionales con un carácter transversal, era ampliar las competencias del Consejo más allá de lo que estaba previsto en la Carta y que además podía ser un elemento de desestabilización y que por lo tanto no era conveniente. En fin, el debate se produjo, se vieron estas posiciones enfrentadas y de entrada pues el tema digamos que quedó ahí. No era la primera vez que el Consejo de Seguridad hablaba del agua o del acceso al agua en sus resoluciones. El Consejo de Seguridad se había pronunciado sobre los problemas que el acceso al agua planteaba en distintos conflictos, ¿no? O sea, sí que había resoluciones del Consejo de Seguridad hablando de la necesidad de que los Estados partes en determinado conflicto garantizaran el acceso al agua o cooperaran para garantizar el acceso al agua o que no utilizaran el acceso al agua en la controversia o en el conflicto que les enfrentaba. Pero no, como digo, con un carácter transversal. Tampoco es que el derecho internacional no haya tenido en cuenta el acceso al agua como factor de seguridad internacional. De hecho, en las normas de derecho internacional humanitario sí que hay varias disposiciones, ¿no? Que se entienden referidas a garantizar el acceso al agua en situaciones de conflicto. Si bien en los convenios originales de derecho internacional humanitario no se reconoce explícitamente este papel del agua. La referencia al agua explícita la encontramos en los protocolos adicionales que se aprueban a finales de los 70, ¿no? También, digamos, por tanto, en ese contexto que ya hemos visto en el mismo momento, ¿no? Históricamente, que hemos visto del origen del desarrollo sostenible. Pero bueno, sí que hay que entender como referida al derecho a acceso al agua la prohibición de utilizar el veneno, ¿no? entre los, y de envenenar el agua, ¿no? Como instrumento de guerra, como arma en un conflicto, la prohibición de atacar los bienes necesarios para la supervivencia de la población civil, también, ¿no? Porque el agua es un bien indispensable para la supervivencia de la población civil, la prohibición de atacar obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, en la medida en que pues, el volar una presa, ¿no? Pues puede... eso se considera que bueno, puede constituir un arma ofensiva y por tanto no puede utilizarse el agua, que es un elemento de vida, como método de combate, como arma en el combate. Pero bueno, aquí a veces la distinción entre los objetivos militares y civiles a veces es difícil de establecer y bueno, la verdad es que en general se considera que la protección del agua por el derecho internacional humanitario pues no acaba de ser del todo idónea, ¿no? o perfectamente eficaz, porque además en el derecho internacional humanitario el agua nunca es el objetivo de la protección. El objetivo de la protección son las personas, ¿no? Son las víctimas que se podrán ver afectadas por no tener acceso al agua. No se protege el agua como recurso natural, ¿no? Sino que es en tanto que bien indispensable para la vida, que mantiene al ser humano, ¿no? Como condición esencial y necesaria para la salud del ser humano, en el que el derecho internacional humanitario se aproxima a la protección del agua, ¿no? Por tanto, como digo, el agua no es ajena al derecho internacional desde esta perspectiva de la seguridad. De vuelta al tema del Consejo de Seguridad, hay que decir que este debate del 2016, como digo, manifestó en posiciones enfrentadas y ha tenido una cierta continuidad en algunas resoluciones que hacen referencia a la necesidad de que los estados, a conflictos concretos, donde el Consejo de Seguridad hace referencia a la necesidad de que los estados colaboren en la gestión de las aguas transfronterizas.
por ejemplo, en la región de Asia Central, que Miramar, porque es un ámbito en el que hemos trabajamos hace unos años conjuntamente, pues ya desde el año 2008 el Consejo de Seguridad había hecho referencia, ¿no?, a la importancia del Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central, de que tuviera en cuenta los temas de acceso al agua y de la gestión de aguas en la región, ¿no?, en el conflicto de Asia Central. Pero es muy interesante que en el 2018 tenemos una resolución del Consejo de Seguridad en la que se invita, ¿no?, se alienta a los estados de Asia Central a desempeñar un papel pleno y activo en la gestión de las aguas transfronterizas y participar de manera constructiva en las consultas para llegar a un acuerdo sobre cómo hacer frente a los desafíos relacionados con la energía y los recursos hídricos en la región. Y en septiembre de 2021 se ha adoptado la primera declaración del Consejo de Seguridad en la que ya directamente el Consejo de Seguridad hace una declaración sobre un conflicto de aguas transfronterizas, ¿no? La que ya no es el agua como un elemento del conflicto, o en la que ya no solo se invita a los estados sino que directamente el tema de las aguas transfronterizas forma el elemento central de la declaración. Si bien con toda una serie de salvedades, ¿no?, diciendo que de que no era competencia del Consejo de Seguridad digamos, entrar a la delimitación que debía hacerse de ese tema. Se trata de la declaración hecha sobre la disputa sobre la gran presa del Renacimiento en Etiopía, ¿vale? Y entonces, bueno, digamos, por tanto, el agua sigue estando y figura cada vez de manera más relevante en la agenda del Consejo de Seguridad, y por lo tanto, bueno, es esperar que en los próximos años, ¿no?, veamos avances también, yo creo, en ese sentido. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ambas presentaciones son realmente complementarias. La idea de hoy era también enfocarlo, o darle este enfoque más, si se quiere. ¿Ahora se ha apagado? No. Dejo de compartir. Sí, ahora he dejado de compartir. Exacto. Veo que hay algunas preguntas en el chat, si les parece. Vamos a invitar a nuestras ponentes a que se acerquen. Somos un poco perezosos. Vos soy aquí, si vols, o... Bueno, ja és que res perquè hi havia les... Vale, pues ya las preguntas Sí. si tú vols. Pues Vale, espera, vale. No, pues ya tomo ya ahí. Sí, pongámonos por aquí. A ver, yo creo que debe haber bastantes preguntas, o que debe haber algunas preguntas. Aquí si las personas que están conectadas desean intervenir también de viva voz, por favor, utilicen la mano y entonces ya les damos paso. No sé si en primer lugar hay alguna pregunta aquí entre nuestros asistentes. Si de momento no hay ninguna pregunta, lo que se haría sería pasar alguna de las preguntas que se plantean en el chat. Paul Payas dice: muchas gracias. Dejo aquí una pregunta para María del Mar Hidalgo. Me pregunto qué implicaciones institucionales tiene la gestión del nexo. Las tres dimensiones en que se centra el nexo tradicionalmente han sido gestionadas de forma sectorial. Por ejemplo, Ministerio de Energía, Ministerio de Agricultura, etc. Para atajar efectivamente las presiones derivadas de este, ¿cómo se deberían adaptar las instituciones implicadas? No sé si... Sí, pues bueno, pues muy buena pregunta. Yo creo que al final en los países realmente los ministerios también están acostumbrados cada uno a hacer su papel y a colaborar poco, y esto es algo que lógicamente tiene que cambiar. Aquí en España, pues el Ministerio de Transición Ecológica es el que de alguna manera intentará, pues digamos que poner una apuesta en común. Y lo que sí se hace mucho es a nivel empresarial, a nivel empresarial, en el desarrollo de proyectos, pues bueno, cómo se va a poder implicar todas estas políticas que se van a desarrollar, que se están desarrollando y que lo van a hacer más en el futuro, ¿no? Quizás
el Ministerio de Transición Ecológica es el organismo adecuado para llevar a cabo todas estas políticas, ¿no? A través de unos objetivos de descarbonización, a través de unos objetivos que tendrá que hablar también con el Ministerio pues, de otros ministerios, ¿no? Pero es verdad que la administración muchas veces es muy complicado hacer, o sea, todas este tipo de políticas, se sabe lo que se tiene que hacer, pero a veces es verdad que faltan herramientas de cooperación entre distintas instituciones, ¿no? Pero sí que es verdad, con directivas europeas, con el Pacto Verde Europeo, que eso al final se desarrollan una serie de políticas, al final van a afectar a todos los ministerios, a todos. Entonces, pues, bueno, sí, poco a poco se intentarán implantar todas estas políticas, pero sobre todo será algo de abajo, de arriba hacia abajo, es decir, al final será el ciudadano, serán las empresas, en vista de ese marco que se ha creado, en base a ese marco de ayudas, de los objetivos a cumplir, al final es, dijéramos, de arriba hacia abajo, ¿no? Serán los ciudadanos los que también participemos mucho en la elección de productos. Probablemente pues veamos productos por la huella hídrica, igual que pone las calorías que tiene un producto, pues veremos qué huella hídrica lleva asociada ese producto. O sea que al fin y al cabo también nosotros como sociedad, las empresas y nosotros como ciudadanos también vamos a tener mucho que decir y mucho que aportar. Gracias. Hay otra pregunta en el chat de Elenis María Bazacas, que aunque el reconocimiento del derecho humano al agua no esté expresamente reconocido en algunos países, ¿cómo conciliar la protección del agua en términos internacionales? No sé si va más dirigida. Bueno, vamos a ver. El reconocimiento a nivel internacional, en un tratado internacional en el cual los estados sean parte, implica que los estados están obligados internacionalmente a implementar ese tratado a nivel interno y por lo tanto garantizar esos derechos que se reconocen internacionalmente. Otra cosa es que los mecanismos para hacerlo efectivo no sean siempre todo lo eficaces que quisiéramos, y luego también el alcance de las obligaciones, ¿no? Porque hay que entender que el cumplimiento de esas obligaciones debe entenderse en el contexto de la realidad de cada estado, de la disponibilidad del agua disponible y luego de los recursos que tiene el estado para poder garantizar ese acceso al agua, ¿no? Hemos visto antes también la presentación de María, que había nuestras imágenes de las ciudades, pues claro, ¿cómo puedes garantizar el acceso al agua en esas situaciones de urbanización descontrolada? Pues no es evidente, ¿no? Es un reto importante. Pero bueno, el que exista la responsabilidad del Estado y la conciencia en la comunidad internacional de que eso debe garantizarse es un cambio de cómo enfocar el tema y de cómo enfocar el problema que si no existe el reconocimiento no se plantea, ¿no? Entonces, digamos, la existencia del derecho no garantiza su cumplimiento, pero sí que cambia la manera en la que las autoridades públicas de los estados se enfrentan al problema. Pues diría, ¿no? Muchas gracias. Veo que hay una mano pedida. Aviam si se cero. Un moment. Sí, ja està, ja Sí, jo. ¿Se m'escolta? Endavant, Lau, sí, endavant. Vale. Bueno, lo hago en castellano. En relación con la pregunta que ha hecho Paul, que se ha dirigido a María del Mar Hidalgo, has comentado que a medida que vayan pasando los años va a haber como una más exhaustividad en la manera en que se etiquetan los productos, ¿no? En la información que vamos a tener un poco los consumidores. Mi pregunta es si crees que esto se va a centrar solo, digamos, que en productos de carácter alimenticio o en el sector, por ejemplo, de la ropa también, en el que se consume mucha agua también. ¿Crees que va a haber como un impacto importante para ser más conscientes al final los consumidores? Sí, yo creo que va a ser asociado a todos los productos. El agua virtual, tanto los alimentos como el sector de la ropa también se va a tener que reinventar. Y es verdad que cada vez nos estamos viendo en las tiendas que incluso pues, reciclar ropa, consume de forma sostenible, incluso hasta cómo lavar la ropa para que nos dure más. Es decir, probablemente veamos etiquetas porque va a ser la única forma de concienciar a la gente de la cantidad de recursos que lleva una prenda, ¿no? Y muchas veces de estas prendas que
que a lo mejor no son de buena calidad y demás, ¿no? O sea, y con los alimentos igual, ¿no? En los muebles, todos, ahora que veo pues todo, ¿no? O sea, de alguna manera será la única forma de que los ciudadanos seamos capaces de ver la utilización de recursos que lleva eso, porque cuando veamos en una etiqueta que ese vaquero ha costado 10.000 litros de agua, pues a lo mejor si tenemos 2 prendas en la mano que vamos a comprar, pues a lo mejor nos quedamos con una, ¿no? O esa prenda la aguantamos más, ¿no? Y yo creo que sí que es la única forma de realmente ver el dato y ver que incluso hasta la procedencia de dónde es los productos, ¿no? También ya estamos concienciados de ver de dónde vienen los productos. Entonces, bueno, son cosas que al final nosotros vamos a tener muchísimo poder de decisión y muchísimo, dijéramos, poder de cambiar las cosas, ¿no? Y es a través sobre todo de la información. La información, pues, lógicamente, poco a poco, pues va a ir, las etiquetas, como digo yo, van a ser cada vez más grandes, ¿no? Pero sí que es verdad, de tener la información de dónde proceden las cosas. Sí, sí, totalmente. Gracias. Gracias. Veo que hay una pregunta también. Sí, tenía una pregunta sobre el planteamiento de derecho humano al agua. Quería preguntar si, bueno, por un lado jurídico... Sí, perdón, si habla un poquitín más alto, porque creo que igual los que están en la pantalla igual no escuchan. Bueno, me refería por un lado jurídico sobre este reconocimiento de derecho humano al agua, de si estas resoluciones que ha dado la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos llegan a cumplir el estándar que en su momento el Tribunal de Justicia se planteó pues, en la opinión de las armas nucleares, de cómo una resolución de la ONU puede llegar a constituir un elemento vinculante para los estados, porque como ya lo dijo en su momento no hay un tratado vinculante. Y en el lado político quería preguntar si a la vista de, bueno, de los conflictos que están haciendo ahora con la gestión del agua de forma transfronteriza, los estados serán más reticentes en el futuro a hacer mención a este tema, o la cooperación será más difícil en este aspecto. No, el segundo era para mí. La segunda no te entendí. No, la segunda era la parte política. Era para ella, ¿no? Sí. Vale. Es que estaba pensando en la primera y no. A ver, digamos que en el reconocimiento del derecho humano al agua se considera que es uno de los derechos que se considera que está generalmente aceptado que hay un reconocimiento al derecho humano, aunque no esté como tal explicitado en ningún tratado internacional. Por eso también es muy importante la observación 15 del Comité DES, porque lo que hace, de hecho, es interpretar artículos del pacto en los que considera que ya se está reconociendo ese derecho al agua, ¿no? Entonces es importante esto como origen y, digamos, es esa interpretación la que viene refrendada por ahora ya un reconocimiento explícito en no una, sino varias resoluciones de la Asamblea General, no solo del Consejo de Derechos Humanos, sino también de la Asamblea General. Por lo tanto, incluso en el debate en el Consejo de Seguridad se habla también de que claro, que el agua en todo caso hay que reconocerla como el acceso al agua como un derecho humano, no, incluso los no partidarios de introducir el tema como factor de seguridad en el seno del Consejo de Seguridad aceptaban la idea de que ya hay un reconocimiento al agua como derecho humano y que lo que hay que hacer es cooperar internacionalmente para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho, ¿no? Y por lo tanto no introducirlo esto en los temas de seguridad del Consejo. Por lo tanto, el reconocimiento aquí, hay un consenso, se puede decir ya que hay un consenso de la comunidad internacional respecto a que ese reconocimiento ya ha cristalizado en el derecho internacional. Respecto de otros derechos de estos de tercera generación, ¿no? Aún hay debate, como el derecho al medio ambiente y tal, ahí aún hay un debate abierto si hay o no reconocimiento. Pero respecto del derecho humano al agua, es bastante... o sea, la doctrina y tal, ya se entiende como que debemos considerar que sí que ha sido internacionalmente reconocido. Y en el caso de político, a ver, es que alcanzar una resolución desde el punto de vista del Consejo de Seguridad de la ONU siempre se escudan en que hay otras agencias dentro de Naciones Unidas encargadas de estos temas, ¿no? Y por ejemplo, te hablo ahora del cambio climático. En 2007, Ban Ki-moon relacionó el origen del conflicto de Darfur con el cambio climático. Bueno, pues aún así, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
no ha sido capaz de elaborar una resolución en el que diga el cambio climático, la repercusión hacia la seguridad. Es verdad que no es una relación directa, sino que tiene que pasar por distintas fases, crear situaciones de seguridad alimentaria, situaciones de lucha por los recursos, es decir, no es una relación directa. Y sí que es verdad que también ha aprobado resoluciones para casos concretos de conflictos. Por ejemplo, el conflicto pues, en la región del lago Chad sí que hace mención especial de que las condiciones del cambio climático han agravado y han derivado en unas consecuencias peores del conflicto. Pero sí que es verdad que hay muchísimo paralelismo. Y es porque, claro, realizar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas implica que puedes imponer unas sanciones, entonces quizás es muy, muy complejo y quizás siempre son los mismos países los más reticentes con derecho a veto a decir que no se hagan estas relaciones tan directas, ¿no? Porque implican sanciones, implican a lo mejor una intervención armada, implican una intervención de una misión internacional. Es decir, es muy complejo. Entonces, la forma de abordarlo, por ejemplo, en el cambio climático, es que se están, en paralelo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se están creando como grupos de trabajo denominados informales, que sí que estudian un caso concreto y aplicado a una zona concreta y a un conflicto concreto. Pero sí que es verdad que será muy difícil ver una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haga suyas como cuestión de seguridad, yo creo que tanto el agua como el conflicto, como el cambio climático o como la degradación ambiental, ¿no? Porque eso tiene unas consecuencias políticas muy importantes. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay un comentario, bueno, perdón, hay dos comentarios en el chat. Uno es de Carmen Guerrero. Dice, en todos los productos la presión va a ser de la sociedad al sector empresarial, ¿no? Actualmente la diferencia entre un producto certificado y sin certificación es muy similar. Sí, es que veremos también a lo mejor dentro de poco una evolución incluso en las normas de AENOR, igual que hay unas normas de calidad, una tabla de medio ambiente, bueno, pues unas normas, ¿no? Relacionadas con el agua, o sea, veremos que está todo esto se está gestando ahora, ¿no? Y lo veremos a lo largo pero poco a poco lo vamos haciendo nuestro porque es el camino que hemos elegido, ¿no? Hacia una economía verde, digital y sostenible y la economía circular. O sea, es el camino que hemos elegido porque hemos considerado que es el camino mejor. Yo diría que María ha mencionado antes, de manera un poco optimista todavía, cuando ha dicho que ya estos objetivos de desarrollo sostenible, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y no, tengo mis dudas de que todo el mundo lo conozca ya tan claramente, ¿no? Y es verdad que hay más gente que ahora sabe lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que hace unos poquitos años, que nadie sabía nada. Y ya las organizaciones ya estaban todas en su página web trabajando la agenda con ODS y nadie sabía nada. Ahora cada vez se oye más, pero tiene que oírse muchísimo más porque realmente es un cambio de modelo de vida, ¿no? O sea, entonces, claro, también una reflexión, ya aprovecho porque se me ha surgido, ¿no? en tu intervención, es que muchas de las propuestas que se hacen es un poco, vamos a ver cómo podemos consumir de manera en que el impacto sea menor, ¿no? Pero es que no es eso, es que es un cambio al no consumo, o sea, claro, no es solo cómo podemos seguir consumiendo de manera que el impacto sea menor, es que a lo mejor vamos incluso más allá, y lo comentabas todo hace un momento, si sabemos que esos tejanos nos han costado, ¿no? tanta agua, pues hagámoslo durar 2 años más, lo cual es un cambio de paradigma económico también, porque estamos basados en ese consumo, ¿no? Con lo cual es un cambio muy profundo y muy difícil. Claro, y a la vez es un cambio de modelo económico total. Claro. Se habla también de un capitalismo consciente, de ser consciente de todo lo que estamos utilizando. Y sin embargo es verdad que las economías tienen que crecer. Claro. O sea, el Producto Interior Bruto de los países tiene que crecer. Entonces a lo mejor irán hacia modelos económicos en el que utilizaremos menos recursos porque los utilizaremos más eficientemente y a lo mejor pues otro tipo de empresas o en el mundo digital está pues en auge, entonces a lo mejor en vez de tanta ropa, pues a lo mejor utilizaremos pues más contenido digital. Es decir, las empresas y los países tienen que crecer, el crecimiento no se puede paralizar y entonces hay que cambiar de modelo económico más acorde con el crecimiento de la población y con los recursos que tenemos en la tierra.
Bien, yo creo que casi ya estamos sobre la hora. Hay dos últimos comentarios que si acaso leo para si quieren comentar nuestras ponentes. Uno es de Natalia Pagán sobre lo que indicaba la doctora Huici acerca de las dimensiones asociadas al derecho humano al agua. Se encuentra la protección de la UNESCO a un rito de pesca indígena en Brasil, San Quemón, y es parte del patrimonio inmaterial de la humanidad y facilita el LI. Dice, va más allá, por tanto, de lo que es la mera supervivencia. Y luego también, así ya lo leo los dos, y si hay algún comentario, hay otro comentario, ¿no? Perdón, Natalia Pagán, que corrige Rito Yaocua. Bueno, y finalmente otro comentario de Carmen Guerrero sobre comercio justo, eco-friendly, fair trade, ODS, responsabilidad social ambiental. Está de moda y ojalá se quede siempre. Bueno, no solo porque esté de moda, sino porque realmente es que es el único, no quedará otra. No sé si a lo mejor quieren hacer algún comentario con respecto a estas dimensiones distintas, ¿no? A lo que es estrictamente el derecho humano al agua. Es el comentario más que nada de... Saludar a Natalia, que es sí. una mía. Sí. Bien, pues no sé si hay algún otro comentario. Perdón, hay una última pregunta y con esto ya cerraríamos. Más comentario en relación a lo que se estaba hablando de la evolución de la economía circular en materia de agua a nivel dentro de la Unión, ¿no? De la Unión Europea, que te quedas perplejo cuando apruebas un reglamento de reutilización del agua con fines agrícolas en 2019, no entrará en vigor hasta el 2023 y se mirará si se abre a otros usos del agua reutilizada hasta 2028, con lo cual ya nos vamos a 2030. Sí, o la misma directiva marco de agua, pues que alcanza hasta el 2027, claro, cuando se apruebe en el 2000. Porque es verdad que mover la maquinaria cuesta y hay que dar tiempo a que se aprueben en los distintos países, a que se implante, entonces no es inmediato. O sea, Claro, yo en esta misma línea de, digamos, estas a veces... No contradicciones, no son contradicciones, son exigencias seguramente del propio sistema. Claro, yo también me planteaba, tomando el ejemplo que ha mencionado Laura acerca de Asia Central, el tema de la cooperación, ¿no? La presencia o la ausencia de cooperación y el tema del nexo. Claro que al mismo tiempo que hablamos del nexo agua, energía, alimentación, en este sentido, por ejemplo, en estos países, pues, ¿no? Si uno ve los convenios que hay, los acuerdos que hay de intercambio de agua por energía, casi es el aspecto, es el reverso, ¿no? O sea, de alguna manera no irían en la misma línea en que entendemos este nexo de agua, alimento, energía, la necesidad, sino que, bueno, usted me da energía y yo le doy agua, pero usted sigue produciendo energía y yo sigo haciendo centrales hidroeléctricas y decidiendo cómo gestiona esta agua. O sea, que realmente, que a veces el mandato que al final tienen las instituciones con relación a estos procesos a veces un poco difíciles, ¿no? Yo creo que con tu presentación ha sido muy fácil visualizarlo. Ha sido fácil visualizarlo, porque luego cuando uno debe trascendir, ¿no? Al nivel de la implementación por parte de las instituciones, los operadores, bueno, las autoridades públicas, los operadores privados, los donantes, tal. Realmente, pues claro, no 20 años, sino a veces 30 y 40, ¿no? ¿Me parece? Es que hay una visión muy sectorial, ¿no? Hay una visión muy sectorial. Entonces, a veces, incluso en la Unión Europea, claro, no es lo mismo si te está preocupando, ¿no? Estamos hablando de un tema de política agrícola, o está trabajando la DG del medio ambiente, o está trabajando mercado interior,
o es temas de promover el empleo. Entonces, claro, o sea, es que las prioridades son distintas. Entonces era lo que comentaba pues antes, lo que ha preguntado Paul, ¿no? O sea, eso requiere un cambio de manera de trabajar transversal para que tengas en cuenta los problemas, ¿no? Y entonces eso es un reto, porque no es fácil, porque no dejan de seguir siendo necesaria la acción sectorial, o sea, no dejan de ser necesarias cada uno de esos ministerios, cada una de esas direcciones generales, pero hay que combinarlo todo, ¿no? Y bueno, pues... Bien, yo creo que si no hay ninguna otra intervención ya estamos en la hora. Simplemente agradecer de nuevo muchísimo a nuestras dos ponentes, que creo que han sido también dos presentaciones y dos debates muy, muy interesantes. Agradecer también a nuestros pocos pero selectos asistentes y agradecer también a nuestros un poquito más pero también igualmente selectos participantes en online, incluso los que están confinados por recientes contagios. Bien, dicho esto, como ya les comentamos al principio, hemos grabado esta sesión también como la sesión anterior y ya las colgaremos en la página web de la Cátedra Jean Monnet sobre Derecho Ambiental de la Unión Europea, donde estarán disponibles para el acceso público. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Y con esto cerramos el seminario. Ahora deixo de gravar perquè...